Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a estar entregando lo que es un video muy especial relacionado con la canalización de las energías de sus seres queridos. ¿Por qué hago esto? Porque en los videos anteriores que también estoy haciendo con este formato de canalización, pues he pedido que me digan qué tipo de contenido quieren que haga. Y pues este contenido me lo han mencionado constantemente, este tipo de video. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a hacerlo a través del tarot y también a través del cuenco de cuarzo, ¿vale? Porque para este tipo de videos se necesita que estar la frecuencia bien. Necesito también relajarme, necesito también sentir las energías. Por eso que utilizo lo que es el cuenco de cuarzo en esta ocasión. Muy bien, muchos ya lo conocen. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta lectura es de una forma general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Me está mostrando algo ya. No sé si a lo mejor de repente tus seres queridos les gustaba mucho lo que es la naturaleza, el campo. Porque veo mucho campo, mucha naturaleza, como si fueran granjas. Y yo estoy sintiendo aquí muchas energías. Parece que han estado esperando esto. El nombre de Marta o alguien con la inicial M. Es muy curioso. Me están haciendo mostrar muchas cosas. Veo que en vuestras casas algunos de ustedes han visto como luces. A lo mejor cuando han tomado lo que es una foto o simplemente me dice Richard, cuando yo me levanto veo como luces. El apellido Silva o Luis también. Vamos a ver. Hay un personaje que es como que cuando estaban en sus últimos meses, por decirlo así, de vida, bajó mucho de peso. Pero lo que me llama la atención es que también como que la piel cambió de color. Este personaje mucho sacaba la lengua. No sé si tenía algún tipo de problema lo que es en la lengua también. Mucho se quejaba. Me ha mostrado también lo que es una torre muy grande. Algunos de vosotros quizás han vivido en edificios altos o de repente vuestra casa era de 2 o 3 plantas también. Para muchos de ustedes. El número 7. No sé por qué me dice que algunos de ustedes tienen que mostrar su cara. Dile que muestre su cara, dice.
No sé si a lo mejor de repente cuando tú te tomas una foto, quizás porque no quieres que se refleje tu tristeza, o de repente te cuesta relacionarte mucho con los demás desde que te pasó quizás este suceso en el cual tú has perdido a un ser querido. Siento que esta persona también tenía una mascota, le gustaba dar de comer mucho a esta mascota, como que se entretenía. Uy, qué pesado que está aquí. Quiere que te diga algo. No me deja. Qué pesado se ha vuelto la varita del cuenco. Es en la palabra que me dice, dile por favor que se divorcie. No sé por qué siento, he escuchado un grito también, pero he sentido el mazo muy pesado cuando me ha llegado el mensaje que dice por favor que te divorcies. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo pienso que posiblemente esto lo dicen quizás porque hay algún problema o tú de repente te estás aferrando a una persona que a ellos pues no les gusta. No sé por qué me ha dicho esto. Hay una imagen muy curiosa, aparte de la letra Z, en la cual es como que estuvieran rezando, pero ¿por qué lo digo curioso? Porque una mano es como que no tiene ningún tipo de defecto y la otra mano o el brazo es como que tiene una herida o una quemadura. Puede estar relacionado con ustedes o con la energía de esta persona. Me ha mostrado como que una parte de su brazo estaba bien y el otro tenía como quemaduras o marcas. El nombre de Jaco, de Jan. Me dice que alguno de ellos, aquí en la boca del estómago, del esternón abajo, sentía mucha molestia. El nombre de Miguel. Puede ser que a lo mejor tenía problemas de úlceras o un problema con el estómago también, porque aquí en la boca del estómago tenía como una molestia muy continua. Me muestra una imagen en la cual algunos de ustedes posiblemente es como si fuera tu refugio, tu lugar de desahogo, por decirlo así, pero está cerca donde hay un río o una laguna. Veo que te quedas
por mucho tiempo observando esa agua o esa laguna o ese río, y algunos de ustedes han ido acompañados con una criatura que no supera posiblemente ni los 12 años. No sé por qué me muestra también un lugar donde hay muchos árboles altos y unas hojas grandes que caen. Es como si fuera un bosque y hay un camino. El lugar son de árboles muy altos y las hojas son grandes, unas hojas grandes en el suelo. Mucha vegetación veo, un lugar con mucha vegetación. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale un Virgo, me sale Libra, me sale Géminis, Capricornio, cierras con un Leo. Hay una imagen en ese lugar que es como un bosque. Hay una imagen muy curiosa que tengo que ir con cuidado para decirte el mensaje. Me ha mostrado una mujer que está acompañada en un momento muy íntimo, muy íntimo. Esta mujer tiene el cabello ondeado, largo, y posiblemente es muy grande, por decirlo así, ¿vale? Ya me entienden ustedes, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir en YouTube, tengo que ir con cuidado. Pero no entiendo por qué me mostró esta escena. O algo ha pasado en ese lugar, en ese bosque. Yo pienso que puede ser de repente que es un momento muy impactante. A lo mejor de repente es algo que te causó daño a ti o de repente le causó daño a esta persona también. Voy a sacar cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué me quieren decir. Voy a canalizar con el tarot Z. Vamos a ver. Vamos a canalizar con el tarot Z. Vamos a canalizar con el tarot Z. Veo mucho humo. Veo mucho humo en un lugar. Mucho humo. No sé si esta persona de repente fumaba o de repente esta persona, o yo qué sé, su trabajo, pero veo mucho humo. He visto un incendio. He visto un lugar que prácticamente había sido consumido. Pero vamos a ver qué más me dice. Listo. La carta del 9 de bastos. Siento que muchos de ustedes posiblemente están lidiando con un personaje que es como muy agresivos con ustedes, o agresiva, también puede ser lo que es una mujer. Y no sé por qué siento que por eso te dicen que tienes que divorciarte de esta persona. Aquí estamos hablando de una energía que para ustedes es muy protector, muy protectora. Puede ser desde hermanos, puede ser tus ancestros, tus abuelos, tus padres, pero está relacionado con una persona que siempre que tú te cruzas con él o con ella, como que las cosas no terminan bien. Y quizá de repente, aparte de la palabra de divorcio, te está pidiendo que te alejes de esta persona. Porque aquí vemos un personaje
que viene con toda la mala intención. Y la carta del 9 de bastos nos hablan que prácticamente te hace sentir como si tú estuvieras entre la espada y la pared. Vamos a continuar. El nombre de Julio, y aparte, siento que este ser de luz, cuando se quiere manifestar con ustedes, a veces sientes como que te toca por aquí, por la nuca. O si tú de repente tienes un collar o una joya que te recuerde a esta persona, a veces has tenido esa sensación como que te lo arrastra, te lo jala un poco. Has tenido esa sensación. El otro mensaje también que me ha dejado ver, hay una escena en la cual este personaje es como que cuando tú estás, no sé, cuando también has tenido lo que es hermanos o si tienes hijos, cuando quieres mecerlo, lo pones lo que es en tu pierna y lo estás meciendo, ¿no? Para que se pueda tranquilizar o algo. No sé si tienes ese recuerdo. Te gustaba mucho posiblemente jugar con esta persona. Pero también tenía como un tics lo que es en la pierna, que está moviendo constantemente la pierna, como si tuviera lo que es una máquina de coser, sinceramente. No sé, las eléctricas no, las máquinas de coser antiguas que eran con pedales, tenía como ese tic, o de repente trabajaba, yo que sé, como costurero, costurera o algo, pero tenía el tic de mover mucho la pierna, la patita de la pierna, estar moviendo, tenía ese tic. Voy a sacar otra carta más. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 3 de copas. Es muy curioso porque justo cuando ha salido esta carta y está al costado de la carta del 9 de copas, he sentido como un viento, el sonido de un viento, o como un quejido que dice, como un sufrimiento. No sé por qué tengo esa percepción que posiblemente esta persona, como dicen, el gran golpe que tuvo en su vida o el gran dolor que tuvo en su vida, puede ser que haya sido como una traición. Porque la carta del 3 de copas, al costado de la carta 9 de bastos, nos hablan también de triángulos amorosos o complicaciones por este tema. Y justo con ese quejido. Es como que tú me dijeras, he tenido la sensación como que cae una pluma. No sé si a lo mejor a ustedes les pasa y me dice Richard, estoy viendo tu lectura y he visto una pluma caer. Tú ve tomando lo que mejor va sonando para ustedes. Es como que tú me dijeras, Richard, yo sé que el gran dolor que lo causó y el principio de su deterioro, ¿no? Esa es la palabra. Hay palabras que no puedo pronunciar por mi lengua. Ha sido posiblemente que esta persona quizás lo arrebataron a una persona muy especial, especialmente lo que es en infidelidad, como que la depresión pudo con esta persona. Eso es lo que me están dando a entender con esta carta del triángulos amorosos también. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Sí, mira. Quiero que tú mires esta carta
había un personaje que posiblemente le hacía creer que estaba lo que es a su favor, una persona que estaba muy cerca, una persona que la persona que ya no está es como que le dio toda su confianza. Aquí yo veo traiciones. Y aquí veo también que una persona, tengo que buscar la palabra ideal. Siento que la persona que se está manifestando al margen de la edad que tenga es como que hubiera sido traicionado o traicionada por alguien, o de repente esta persona no era su momento que partiera de esta tierra, pero es como que algo hubiera intervenido o alguien de repente influyó para que esta persona su ciclo se acabara. Ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que no puedo decir en YouTube. Porque esta es una carta de ataque, esta es una carta de traición. Esta es una carta que prácticamente es como que la persona con la cual confiaba tanto no le quedó de otra que silenciar a esta energía. Vamos a continuar. Vale. Me muestra la imagen, la espalda de una persona que puede ser hombre o mujer, que tenía lo que es un tatuaje. Pero es muy curioso porque a su costado me muestra la mano de una mujer de uñas muy largas y que le gustaba pintarse de color rojo. Y al costado hay como me muestra como la imagen de una persona que no se puede defender y es como que está en un rincón con mucho miedo, con mucho temor. No sé por qué tengo esa sensación. O es tu caso, puede ser que sea tu caso, que tú me dices, Richard, esta persona me causaba mucho dolor y yo siempre me ponía lo que es en una esquina, en un rincón, con miedo para que no me haga daño. O de repente esta persona, cariño, puede ser que tú le encontraste en una esquina, en un rincón, y hasta ahora quizás te preguntas qué es lo que ha pasado con ellos. Y a lo mejor tú tienes como esa percepción o esa idea que esta situación no ha sido natural. Me ha mostrado la espalda de una persona que tiene tatuajes y las manos de alguien con uñas muy largas, que puede ser de mujer, también puede ser de hombre, de color rojo, rojo intenso. No sé por qué me hace así, me pone su mano así. No sé si a lo mejor de repente tú a veces tienes esa sensación como que alguien te toca, porque es como que intenta tocarte, como que intenta de repente consolarte o acariciarte, pero no, es como que no puede, ¿no? Como esa energía, quizás tú no reconoces esto. Me dice que lo único que quiere es que tú seas feliz.
Y que esos pasos que tú has sentido alguna vez por tu cuarto, por el techo, es como si fueran ellos. Tú has sentido algunos pasos. Hay un personaje que puede ser hombre, puede ser mujer, que me muestra una imagen cada vez que sonreía, es como que sus ojitos se volvían como muy chinitos, como muy expresivos. En tu cuarto, alguno de ustedes, o tú duermes con un pijama que puede ser con pequeñas figuras, o tú tienes un edredón, o puede ser una colcha, ¿no? Un nórdico, pero tiene muchas figuritas, pequeñitos, ¿vale? Parece como lunares, pero son figuras, son figuras. Algunos de ustedes, inclusive su cama, la cabecera es como si fuera de madera. Y no todas las camas son de madera, ¿ve? Algunos son de fierro inclusive. Hay la imagen de una energía con el cabello largo, la cara delgada, su rostro es delgado y le gustaba usar como ropa muy suelta, no era una persona que de repente usaba, yo qué sé, tejanos, jeans o buzo, chándal, no, no, no. A este personaje le gustaba usar ropa suelta, muy suelta, inclusive por decir batas o vestidos. O sea, le gustaba estar como muy relajado también, pero la cara es delgada. E inclusive me atrevería a decir que esta persona es delgada también. Y siempre es como que se sienta al lado de tus pies, de tu cama, se sienta ahí. No para hacerte daño, solo es como que te acompaña o te observa. No sé por qué me viene también lo que es el olor a ajos. A ajos. No sé si a lo mejor o esta persona tenía un problema de calentura estomacal, que también puede ser. Recuerda que al principio de la canalización, alguien se queja siempre de la barriga. Y a veces o de aquí de la boca del estómago, cuando una persona sufre de calentura estomacal, a veces devuelve como un olor como a ajo. Sé que es desagradable, pero eso es porque tiene un problema en el estómago. O tú estás teniendo de repente actualmente algún tipo de calentura estomacal. Siento como ese olor. Vamos a ver. Dice, dile que es mi niño, pero en el cuenco de cuarzo me ha mostrado una escena en la cual es como si hubiera un cachorro. A lo mejor tú tienes una mascota. Para algunos puede ser un cachorro o cachorra individual,
pero para otros veo muchos, como si hubiera parido, como si tuviera crías en un lugar. No sé si a lo mejor a ti te entusiasma esto, o de repente tú me dices, Richard, estaba muy triste, muy deprimido, deprimida, y ahora que tengo a mi mascota, pues que tengo un poco de paz también. Me ha mostrado la imagen, en este caso creo que es un varón, ¿vale? Te lo digo. Tenía como los ojos, no dormilones, sino unos ojos como que te imponía, como de impresión, como unos ojos así que te mira como de impresión. El cabello más o menos largo, pero a este hombre el cabello se lo ondeaba o era crespo. Vale, da igual. Puede ser que a lo mejor era lacio, ¿no? Pero cuando el cabello lo tenía grande, como que se lo hacía como muy esponjoso algo. Los pómulos siempre lo tenía como muy salido. Tenía pómulos muy grandes. Y el otro punto, cuando yo he visto esta imagen, es como que baja como si hubiera lo que es una grulla, creo que lo dice, ¿no? ¿Cómo lo llaman estos animales que son grandes, con unos picos grandes? Baja. Esto tiene una señal. Es como que me dan a entender quizás, como que esta persona hubiera partido quizás por un paro que está relacionado con el corazón, porque se queda como impresionado porque ve algo, escucha algo o pasa algo, se queda como ahí impresionado. Vamos a continuar. El nombre de Sara me muestra unos pies. Me muestra eh, unos pies, inclusive que están como un poco arrugaditos. Me muestra unos pies. Hay una escena en la cual eh, es como si hubieran tanques de combate, como si pasara algún catástrofe también con la naturaleza, porque los edificios como que empiezan a caer y hay un ángel ahí, hay un ángel que cuida. Es como que tu antepasado, la persona de tu interés, la persona que quizás ya no está en este plano terrenal, es como que hubiera pasado por un evento, quizás puede ser natural o provocado por el hombre también, pero hay un ángel.
Algo quiere mostrarme, ¿vale? Un momento. Me ha mostrado 3 perfiles, 3 imágenes. No sé si tú de repente me dices, Richard, en mi familia hay 3 seres queridos que ya no están. 3 imágenes me ha mostrado. La imagen que me ha mostrado también es como que hubiera como una carroza que sinceramente yo siento como si fuera un carro o algún medio de transporte y unas flechas que lo atraviesan. Es como que algo o alguien prácticamente bloqueó su curso, su avance. Es como que me dan a entender que esta persona no era su momento. Pero es como que hubiera pasado algo aquí. Me están hablando de un accidente. Vamos a ver qué te quiere decir con el tarot de la New. Vamos a ver qué te quiere decir con el tarot de la New. Me dice, dile a mi esposa y a mis hijos. Dile a mi esposa y a mis hijos. La carta del 3 de Pentáculos, que siempre va a estar ahí para ustedes. Cada vez que tú te sientas afligido, cada vez que tú de repente te sientas mal, siempre van a estar pidiendo por ustedes. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Puede ser hombre, puede ser mujer también. Pero dicen que siempre van a estar contigo, que siempre están pidiendo por ti, que siempre están interviniendo por ti. Siempre. La carta del Rey de Pentáculos. No sé por qué me piden constantemente que tú tienes que avanzar. Me piden constantemente que tú tienes que dejar algo. Siento que algunos de ustedes están estancados, a lo mejor con una persona, a lo mejor en un trabajo, pero estás estancado o estancada. Y siento que la canalización que me está recordando constantemente es como que tú muchas veces te vas a dormir con tristeza. Recuerda que hay alguien que siempre te acompaña a los pies de tu cama en la noche cuando te vas a dormir. Y yo te he visto solo y sola. Es como que tú te vas triste. O en algún momento quizás tú lo recuerdas a ellos y te vas triste. Y esta situación es como que te tiene como un poco nervioso, nerviosa y te cohíbe. Y lo único que quieren ellos es que tú avances. Que tú cierres capítulo de vida, que tú continúes con tu vida. Eso es lo que siento con la canalización. Voy sacando cartas. El hilo de la vida. Mira. Siento que con esta carta también te dicen que ellos te van a estar esperando, pero que tú todavía tienes que continuar con tu mundo, con tu historia, que tú todavía tienes que vivir más, porque tenemos lo que es el hilo de la vida aquí. ¿Algo ha sonado? ¿Has escuchado? El ángel New, al costado del hilo de la vida. No sé por qué siento que desde la partida de este personaje, sea familia, sea pareja,
o una persona especial, al margen de lo que haya pasado muchos años, tú has cambiado. Tú ya no eres la misma persona. Hay una tristeza que recorre tu alma. Y puede ser que aparentemente tú vas por la vida como si no pasara nada, pero hay una depresión que tú estás arrastrando. Hay una tristeza que estás arrastrando. No sé por qué siento que esta tristeza también está relacionada en que tú estás pidiendo justicia, porque es como que no era el momento de que ellos se fueran. Es como que algo aceleró las cosas. La carta de la sacerdotisa, que representa también lo que es a los padres o una persona mayor. Tenemos lo que es la carta del carro, la intuición. Mamá ha dicho. La carta del carro representa a la familia, también representa lo que es la intuición. O tú estás soñando con esta persona constantemente. Tú lo recuerdas constantemente esta persona. No sé por qué siento que alguno de ustedes es como que te da un poco de pena o de vergüenza que los demás se enteren de que tú no has podido superar esta partida. Es como que, aunque tú de repente estés rehaciendo tu vida, es como que tú no puedes superar esta partida. Como que recuerdas constantemente. Y si tú no superas esto, a veces ellos se quedan con nosotros. Es importante que intentes estar tranquilo, que intentes estar tranquila, sobre todo para que ellos sigan su curso. Porque hay muchas imágenes como que tú te vas a un lugar donde hay agua, puede ser un río, puede ser un parque, también hay pequeños riachuelos, y inclusive a veces vas acompañado con una criatura y es como que te pierdes en tu recuerdo, en tu pensamiento, en tu tristeza. Y quizás de repente alguno de ustedes puede ser que me diga, Richard, yo sospecho de que los culpables de esta situación sea una persona que tiene tatuajes o que le gusta utilizar las uñas largas y se pinta de color rojo vivo, pero uñas largas, ¿vale? Al margen de lo que se haga en las uñas, sus uñas son muy largas. Estamos hablando entonces de una mujer, pero las uñas muy largas. Yo diría que inclusive sus uñas no son reales, son acrílicas falsas, ¿no? Que se ponen ahora, pero que se pinta con colores muy intensos. Y no sé por qué tiene que ver algo con esto. Perdón. Porque hay una imagen donde hay un personaje que está en una esquina, pero está cohibido, está con miedo. Como que de repente quiere que tú sepas que ellos han sido los culpables. A lo mejor lo tiene cerca con ese tipo de características. Aquí lo que yo estoy sintiendo, con esta canalización es que muchos de ellos no era su hora de marcharse. No estaban preparados para marcharse, muchos de ellos. Y el otro punto también, si era su hora para marcharse, quizás de repente ellos tratan de comunicarse contigo porque algunos de ustedes no están siendo felices. Algunos de ustedes están atrapados o atrapadas con una persona que no te hace feliz. Y sinceramente siento que lloras mucho. Y quizás en ese momento dices, necesito la energía de mi padre, mi madre, mi abuela o de este amigo. Necesito que si ellos estuvieran aquí, todo fuera diferente. Por eso que al principio de la canalización te dicen, déjalo. Tienes que divorciarte, tienes que dejar esto. Es como que te están recordando que tú no debes continuar en esa situación, que tú tienes que hacer un cambio, te están recordando. Pero el cambio tiene que ser tuyo. Por más que yo te diga con las cartas, la canalización, por más que tus energías quieren que tú hagas un cambio,
Si tú no lo haces, pues simplemente no pueden hacer más. El nombre de Noé es mi niña, me dice. Dice, él es infiel, me están diciendo, o ella es infiel. Está susurrando, pero cuesta, ¿no? Es muy difícil. No vayan a pensar que las personas que canalizan viene aquí lo que es como una radio a hablar. No, no, no. A veces se escucha bajito. Quiere decir algo, pero cuesta, cuesta. Pero yo creo que está relacionado con lo que te estoy diciendo en estos últimos 5 minutos. Haz caso a tu corazón, dice. Me vuelve a decir mi madre. No sé por qué me dice mi madre, mi madre. Aquí están, nerviosos. Es que me cuesta, me cuesta. Vale, me está haciendo sentir que esta persona le gustaba siempre darte como un beso de media luna, como que la mitad de tus labios te daba un besito, esta persona. Es como que te daba un beso en la mejilla y chocaba un poco con tu boca. Es un beso real, ¿vale? Es un beso de familia, cercano, un beso de amor. Aquí no hay malicia, no, no, es un beso de amor, porque lo estoy sintiendo aquí. Vamos a ver. Voy a sacar una carta más con el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Me dice que están bien, que ellos están bien, pero que tú no estás bien. Eso me están diciendo. Ellos están bien, pero tú no estás bien. Algo pasa. Quieren decirte que siempre van a estar a tu lado. Siempre te van a acompañar. Siempre. Esta energía te ama mucho, te ama demasiado. Para ellos, tú has sido su gran amor, el gran amor de su vida para ellos. El gran amor de su vida has sido tú, porque te dice que siempre te va a acompañar, siempre va a estar contigo, siempre te recuerda, te está diciendo constantemente. Entonces tú has sido el gran amor de su vida y siempre lo serás, me dicen. Voy a poner esto aquí. Quiero hacer algo, ¿vale? Vamos a ver. Pregunta lo que quieras. Y aquí acabamos. Si quieres que canalice más, me lo dices. Pregunta lo que quieras. Te voy a sacar iniciales, ¿vale? Puede coincidir en cualquier letra del nombre, apellido, apelativo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta del Papa es un sí, Aries. Iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Algunos de ustedes quieren saber si su papá sigue en este plano o no está en este plano? Me dicen que ya no está en este plano. Algunos de ustedes posiblemente no han tenido contacto con papá y me dicen que ya no está en este plano. Ya no está, ¿vale? La letra D, la letra F, la letra E, la letra X, la letra J, la letra V, la letra N o Z, la letra B, la letra K y la letra H. Bendiciones de corazón, cariño. Espero que te haya gustado esta canalización. Si quieres que lo vuelva a hacer, dímelo
¿vale? O pon preguntas también porque quizás de esa manera puedo llegar de una forma más directa en los comentarios y en la próxima canalización tendré en cuenta esas preguntas que tú de repente quieres hacer. Es cierto que no puedo responder a todos, pero alguien será afortunado o afortunada. Hasta la vista. Sé feliz. Bendiciones de corazón.